Hola chicos, vamos a comenzar con el tema 1 de biología molecular relacionado con ácidos nucleicos. Este tema básicamente trata sobre la molécula de ADN y ARN, cuál es su estructura, composición, función, etc. Y cuáles fueron los experimentos que permitieron llegar a deducir el modelo actual, que es el que se acepta hasta el momento, el propuesto por Watson y Crick, sobre la estructura de los ácidos nucleicos y específicamente la estructura del ADN. De los años, de la década de los 40 a los 60, fueron 20 años que se dedicaron a investigación de ácidos nucleicos. Esa época se llamó la revolución del ADN. Y hubo varios estudios que fueron los que marcaron esa época en el tiempo. Tenemos los estudios de Griffin y Avery, donde ellos estudiaron lo que es la transformación del ARN, un proceso que vamos a ver más adelante que se denomina transformación de ácidos nucleicos, en el caso de un microorganismo, de una bacteria, el neumococo, productor de cuadros de neumonía. En ratones hicieron ellos el experimento en este microorganismo, Streptococcus pneumoniae. En ese mismo periodo de tiempo se incrementa el estudio de lo que es el cromosoma procariota, o sea, el cromosoma de las bacterias, de los microorganismos procariotas. Por otra parte, Hersey y Chase hicieron sus experimentos en bacteriófagos, en los cuales demostraron que el ADN de los virus se puede inyectar a bacterias hospedadoras y lograr cierto efecto o cierto fenómeno. Entonces, el primer proceso que vamos a ver es el denominado transformación bacteriana. Entonces, ellos descubrieron que la transformación de una bacteria es mediada por ácidos nucleicos, específicamente por el ADN. El experimento de estos dos señores, Griffith y Avery, permitió demostrar evidencia de que los genes son moléculas. O sea, que un gen es una molécula y que esa molécula puede ser transferida. Ellos en su experimento utilizaron dos cepas diferentes de Streptococcus pneumoniae. Utilizaron una cepa no patógena a virulenta, que denominaron cepa rugosa, y utilizaron una cepa patógena virulenta, que denominaron un aislado o una cepa lisa. Entonces, la no patógena, que no produce infección, fue la denominada rugosa. La patógena virulenta se denominó lisa. El Streptococcus pneumoniae, el microorganismo que estaban estudiando ellos, tiene una característica. Ellos tienen una cobertura externa, denominada cápsula, que le da un aspecto liso en la superficie al microorganismo. Esa cápsula producida por el Streptococcus pneumoniae es de origen polisacárido, está compuesto por muchos azúcares, y las cepas que tienen, o los aislados de Streptococcus pneumoniae que tienen esa cápsula, tienen la capacidad de escapar a la fagocitosis y los mecanismos de defensa del hospedador. Generalmente, para activar sistemas inespecíficos o específicos de defensa, tiene que haber un proceso de presentación de antígenos. En este caso, cuando el patógeno ingresa, los macrófagos son capaces de englobar o reconocer, vamos a decir, un cuerpo extraño, lo engloban, procesan el antígeno y presentan el antígeno en su superficie. Eso es lo que se denomina proceso de presentación de antígeno. Una vez que presentan en la superficie el antígeno, se desata una serie de procesos inmunológicos humorales y celulares que permitan la destrucción de ese agente hostil o agente extraño para el organismo. En este caso, a nivel de la membrana celular, la membrana externa de un Streptococcus pneumoniae, específicamente en el peptidoglicano de su pared, hay ciertos componentes, o sea, unos lipopolisacáridos, que son los que se reconocen por el sistema inmune y permiten entonces desarrollar en primer lugar una respuesta inespecífica, como por ejemplo complemento o ataque por células NK, las natural killer que destruyen cualquier cosa. Y posteriormente permiten al sistema inmune desarrollar anticuerpos específicos y líneas celulares específicas para defenderse y destruir ese patógeno. Esa es la parte de, vamos a decir, la inmunología de la infección bacteriana. En este caso, cuando la cepa es encapsulada, se produce esa cápsula de polisacáridos alrededor. Esa capa es gruesa y es capaz de enmascarar, cubrir o tapar al lipopolisacárido de la pared celular, el peptidoglicano del Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, vamos a decir, esa partícula que es la que desata la respuesta inmune no está presente porque está cubierta por la cápsula. Por lo tanto, no se desatan respuestas
celulares o humorales en el sistema inmune para defenderse contra un cuerpo extraño porque no se reconoce el cuerpo extraño. Entonces, esa es la explicación de por qué las cepas capsuladas generalmente no son capaces de estimular el sistema inmune, mientras que las cepas no capsuladas sí lo hacen en el caso de Streptococcus pneumoniae y en el caso de la mayoría de las bacterias. Entonces, una vez establecidos estos parámetros, donde tenemos que las cepas capsuladas, por incapacidad del sistema inmune para reconocerlas, son las patógenas, mientras que las cepas no capsuladas o rugosas, como si son reconocidas por el sistema inmune, son atacadas por el sistema inmune, son cepas no patógenas a virulentas. Ellos tienen varios postulados en su experimento. La cápsula por sí sola no causa neumonía. O sea, si yo coloco en la cápsula de un paciente, se la coloca un paciente o un animal de experimentación, la cápsula por sí sola no es capaz de producir un cuadro infeccioso. Las cepas capsuladas, que son las cepas S, cuando se inactivan con calor se hacen avirulentas. Cuando yo tengo un microorganismo que es patógeno, pero lo someto a un tratamiento térmico a altas temperaturas, voy a matar al microorganismo. Por lo tanto, esa cepa, a pesar de ser patógena porque es capsulada, si la inactivo con calor, se hace avirulenta, no produce infección. Es el principio que se utiliza principalmente en vacunas atenuadas, que es lo que se llama vacunas atenuadas o inactivadas. O sea, se toma el virus con todas sus características, o la bacteria con todas sus características, se somete a un proceso de atenuación o de inactivación, ya sea por calor o tratamiento químico, que vamos a decir elimina la parte virulenta o patogénica de ese microorganismo, pero preserva todo lo que son sus antígenos o todos sus componentes, de manera que el sistema inmune pueda formar anticuerpos contra esas estructuras. Esa es la manera tradicional de cómo se han diseñado la mayoría de las vacunas. Entonces, una cepa patógena, si la trato con calor, la convierto en una cepa avirulenta. Al ser avirulenta, pierde la habilidad de escapar del sistema inmune. Cuando las cepas capsuladas, inactivadas con calor, se mezclan con cepas rugosas vivas, recuerden que la cepa rugosa es la cepa que no tiene cápsula. Por lo tanto, esa cepa rugosa va a ser detectada por el complemento y inactivada o destruida por el complemento. Sin embargo, ellos en el experimento lo que hicieron fue que una cepa capsulada que inactivaron con calor, que le hicieron avirulenta, o sea que no va a tener la capacidad de matar al ratón o de afectar al animal de experimentación. ¿Por qué? Porque perdió su capacidad patógena. La mezclaron con cepas rugosas que sí tenían capacidad patógena, pero que no tenían cápsula. Por lo tanto, no tenían capacidad de escapar del sistema inmune. Por lo tanto, en teoría, ellos colocaron una avirulenta que no va a matar al ratón y una virulenta que no va a ser capaz de matar al ratón porque eliminé su capacidad patogénica, con una cepa que sí tenía capacidad patogénica, pero no tenía capacidad de protección contra el sistema de complemento. Entonces, una vez que ellos hacen ese experimento y la mezcla, colocan esos dos aislados en el ratón, observaron que los ratones murieron. En teoría no deberían haber muerto los ratones. ¿Por qué? Porque yo tengo una cepa que está protegida contra el sistema inmune, pero que está muerta. Y tengo otra que está viva y es virulenta, pero no está protegida contra el sistema inmune. Por lo tanto, el sistema inmune la debió haber destruido. O sea que en teoría el ratón debería haberse salvado y no fue así. Entonces, una vez que el ratón, los animales de experimentación mueren, ellos simplemente hacen autopsias y cultivan microorganismos a partir del animal muerto. Y resulta que entonces ellos recuperan cepas capsuladas virulentas del ratón, o sea, cepa viva capsulada. Entonces ahí es donde ellos les entra la pregunta: ¿de qué manera esta cepa que está viva adquirió cápsulas si yo todas las que coloqué con cápsulas estaban inactivadas o muertas? Entonces ellos postulan que las cepas rugosas que no tenían cápsula y si eran virulentas, de alguna manera adquirieron la capacidad de producir polisacárido capsular y producir una cápsula para protegerse del sistema inmune. Ese fenómeno, que todavía no lo conocían, lo denominaron ellos transformación bacteriana, que no es más que la habilidad para producir cápsula, es una característica heredable, y las células hijas producían la cápsula. Entonces,
cuando ellos aíslan del ratón muerto esas células con la capacidad de producir cápsula, las subcultivaron varias veces y todos los descendientes de esa cepa tenían la capacidad de producir la cápsula. Quiere decir que es una característica genética que adquirió ese microorganismo y que además es transmitida de generación en generación. Entonces, mediante este experimento, ellos observaron este fenómeno y lo denominaron transformación bacteriana. Entonces, postulan la definición de lo que es la transformación bacteriana. Ellos dicen que la transformación bacteriana es mediada por el ADN, en uno de los primeros aportes, o sea que hay una molécula, ácido desoxirribonucleico, que es la que contiene los genes y que además es capaz de producir cambios fenotípicos y genotípicos en un aislado. Entonces define la transformación como la captación de material genético de una fuente externa, o sea, es un ADN externo al cromosoma del microorganismo que se adquiere, resultando entonces en la adquisición de nuevas características que son los cambios fenotípicos. O sea, fue una cepa rugosa que tuvo la capacidad de adquirir el gen para producir cápsula y el cambio fenotípico porque se pudo observar que la cepa entonces, que no tenía cápsula, comenzó a producir cápsula. El experimento de Griffin fue el primer trabajo que evidenció, como les he mencionado, el fenómeno de transformación. Estos señores que están aquí, Avery, MacLeod y McCarthy, definieron el agente transformante, o sea, lo que transformaba al microorganismo. El agente transformante que menciona Griffin en sus experimentos, estos tres autores lo definen como ADN en el año 1944. Allí es donde nace el término de ácido desoxirribonucleico, que no es más que darle el nombre al producto transformante de los experimentos de Griffin. O sea, Griffin observó que había algo que permitía variar la constitución o el componente o las características de un microorganismo, pero vamos a decir, no tenía un nombre. Posteriormente, estos tres autores denominaron a ese agente que producía la transformación ADN. Acá tenemos el experimento. Fíjense, ellos tienen una cepa virulenta. Fíjense que están los dos coquitos de neumococo con una cápsula gruesa que no permite que el sistema inmune reconozca las estructuras que están presentes a nivel de membrana. Por lo tanto, estas cepas cápsuladas son muy virulentas. Cuando se colocan en un animal de experimentación, esta cepa produce la muerte del animal. Tenemos por otro lado cepas rugosas. Fíjense que no tienen la estructura capsular del polisacárido alrededor. Por lo tanto, sí son reconocidas por el sistema inmune. Cuando yo coloco una cepa rugosa en un animal de experimentación, el sistema inmune del animal se encarga de destruir o eliminar al microorganismo y el ratón sobrevive. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos colocaron una cepa capsulada que inactivaron por calor. Cuando ellos colocan esa cepa capsulada, inactivada por calor en un animal de experimentación, el ratón sobrevive. O sea, a pesar de escapar de la acción del sistema inmune, o sea, que el sistema inmune no va a destruir el microorganismo, pero como ellos ya habían inactivado por calor las características patogénicas, a pesar de estar protegida esta cepa, estaba muerta, por lo tanto el ratón vive. Por último, lo que hicieron fue colocar una cepa capsulada virulenta, la inactivaron por calor, por lo tanto la hicieron avirulenta, solamente tenía cápsula y la bacteria estaba muerta. Ese cultivo lo mezclaron con una cepa rugosa que no tenía la capacidad de producir cápsula. Al mezclar el cultivo y colocarlo a un ratón, ellos observaron que los ratones comenzaban a morir. Entonces, si yo tengo una cepa protegida del sistema inmune, pero que no es capaz de matar al ratón, y tengo una que no está protegida del sistema inmune, pero sí tiene la capacidad de patogenicidad, sin embargo el sistema inmune la va a destruir, el ratón debería vivir. ¿Qué sucede? De alguna manera, la característica de producir cápsula de esta cepa capsulada que está acá, a pesar de estar muerta, fue capaz de pasar y ser adquirida por las cepas no capsuladas que sí eran virulentas, formando entonces una cepa virulenta capsulada. Entonces, ellos ¿qué realizaron en el experimento? Ellos tienen una cepa capsulada en cultivo.
vamos a decir, ese cultivo, se le realiza un fenómeno para inactivar o destruir al microorganismo, lisis, precipitación, y se obtiene un filtrado libre de células. Posteriormente ellos tienen una cepa rugosa que la van a mezclar con este filtrado libre de células, y algunas de estas cepas rugosas adquieren la capacidad de producir cápsulas. En genética no siempre se da todo al mismo tiempo. Fíjense que en este caso, de todas las cepas rugosas que están acá, solamente 2, según el gráfico, tuvieron la capacidad de adquirir el material genético. O sea, estos procesos no son 100% seguros y efectivos. Hay procesos más efectivos y otros menos efectivos. Entonces, en este caso, la tasa de capacidad de transformación y adquirir el gen para producir la cápsula es baja. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a verlo aquí a nivel genético, vamos a decir así. Este gráfico es muy sencillito. Aquí tienen el microorganismo en azul. Tienen el cromosoma del Streptococcus pneumoniae, y este fragmento en rojo es el gen capaz de producir la cápsula. Y esto que tenemos aquí en gris es la cápsula. Cuando se calienta y se inactiva el microorganismo, yo lo que hago es que lo hiervo. Al hervirlo destruyo la cápsula, destruyo el microorganismo y fragmento el cromosoma. Yo acá tengo un microorganismo vivo, rugoso, sin capacidad de producir cápsula. Cuando yo mezclo, vamos a decir, todo esto que está acá destruido por inactivación, con el microorganismo vivo, sin capacidad de producir cápsula, de alguna manera algunos microorganismos en una tasa muy baja de estos que no producen cápsula son capaces de captar un fragmento de ADN donde está el gen productor de la cápsula. Ese gen entonces penetra dentro de la célula y por proceso de recombinación se une al cromosoma y adquiere entonces esa cepa que no tenía la capacidad de producir cápsula, adquiere entonces la capacidad de producir cápsula. Entonces, este fenómeno que vieron ellos y demostraron en el laboratorio con sus experimentos es lo que se denomina el proceso de transformación. O sea, no es más que la captación de ADN foráneo, o sea, un gen o un fragmento de ADN foráneo que no pertenece al microorganismo, sino que está en el ambiente, que es capaz de captarse y recombinarse con el ADN del microorganismo y producir cambios fenotípicos, o sea, darle la capacidad de producir X características. Posteriormente, en 1952, Hersey y Chase realizaron experimentos que permitieron demostrar que el ADN viral es transferido a la célula durante la infección. Sus experimentos demostraron que cuando hay infección por parte de un virus a una célula, el virus no penetra completamente, no. El virus se coloca, se absorbe con D, de pegarse, a la superficie de la célula. Y todo lo que es la estructura de la cápside, núcleo cápside, queda en el exterior y lo único que penetra es el ácido nucleico o el material genético del virus al interior de la célula. Ellos realizaron estudios con el bacteriófago T2. Para comenzar, un bacteriófago no es más que un virus que tiene solo capacidad para infectar bacterias. Mientras que tenemos diferentes virus como varicela, herpes, dengue, etc., que infectan células eucariotas, hay virus especializados que solamente son capaces de infectar bacterias, y es lo que se denomina entonces como un bacteriófago o un bacteriófago. Los principales componentes químicos de los virus en general es material genético, que puede ser ADN o ARN, y proteínas dependiendo del tipo de cápside o estructura que lo cubra. Escherichia coli, cuando es infectada por un bacteriófago T2, produce miles de nuevos virus en la célula hospedadora. Recuerden que un proceso natural de infección viral generalmente es que el virus llega, inyecta el material genético, ese material genético se multiplica dentro de la célula utilizando toda la maquinaria enzimática y todo el metabolismo de la célula para producir copias de su ADN y producir nuevas cápsides o estructuras de cobertura. Entonces, posteriormente, dentro de la célula se ensamblan los nuevos virus, la célula explota o se lisa y libera una gran cantidad de virus para infectar otras células. Ese es el mecanismo general de infección viral. Ellos diseñaron un experimento que les permitiera determinar que durante la infección, ¿qué se multiplicaba dentro de la célula hospedadora? O el ADN o las partículas de la cápside, las proteínas de la cápside.
Entonces ellos lo que hicieron fue que marcaron las proteínas de la cápside del virus, la estructura externa, con azufre 35. Ellos colocaban al bacteriófago en un medio marcado con metionina con azufre 35. Cuando se marca con azufre, yo marco los aminoácidos y las proteínas, no marco el ADN, ya que el ADN no contiene azufre. El ADN, recuerden que lo que tiene es fósforo principalmente y azúcares. Por otra parte, colocaron a crecer una bacteria infectada con el bacteriófago en un medio donde había fósforo 32 marcado radiactivamente. Los aminoácidos y proteínas no contienen fósforo, solo el ADN contiene fósforo. De esa manera se aseguraron de marcar con azufre solo las proteínas y aminoácidos y con fósforo solamente los ácidos nucleicos. Entonces vamos a decir, este es el basamento o el diseño experimental que ellos utilizaron para demostrar que se multiplicaba en el interior del microorganismo de la célula hospedadora, o las proteínas o los ácidos nucleicos. Entonces, el experimento de ellos se basó en utilizar virus marcados radioactivamente, se aislaron del cultivo y se reutilizaron para infectar nuevas células hospedadoras. Ellos tenían un lote 1 de virus donde estaban marcadas las proteínas y un lote 2 donde estaba marcado el ADN. Ellos utilizaron un mezclador para separar los fagos de la superficie de la bacteria y sus componentes citoplasmáticos y después se centrifugó. En el sobrenadante iban a estar las proteínas que nunca entraron a la célula, mientras que en el pellet o sedimento estaba el ADN inyectado de la bacteria. O sea que ellos tenían dos lotes de bacteriófagos, uno marcado en las proteínas, otro marcado en el ADN. Resulta que cuando el bacteriófago infecta, se pega el contenido proteico, la cápside se pega a la superficie de la célula y luego introduce el ADN, material genético, perdón, marcado al interior. Ellos necesitaban separar las bacterias de las cápsides para saber dónde estaba el marcaje, o en la superficie o dentro de la célula en el material genético. Para eso utilizaron entonces el mezclador que por agitación separaron las cápsides de la superficie y cuando centrifugan las cápsides, las proteínas quedan en el sobrenadante, mientras que en el sedimento, en el pellet, quedan las bacterias con el material genético. Entonces, una vez que ellos separan, pueden separar lo que son proteínas de lo que son ácidos nucleicos. Aquí está lo que les estaba mencionando. Cuando ocurre un proceso de infección, el virus se absorbe con D, es de absorción, AD, a la superficie. Una vez allí, inyecta solo el material genético dentro del citoplasma del microorganismo. Fíjense que esta es una microfotografía electrónica, donde tenemos una bacteria, en este caso un bacilo, con múltiples bacteriófagos adheridos a la superficie, inyectando su material genético durante el proceso de infección. Acá tenemos el experimento de ellos, vamos a decir de manera esquemática, donde tenemos un bacteriófago de ADN, donde tengo el fósforo 32 del ADN en azul, marcado con fósforo 32, un isótopo radioactivo, mientras que con azufre 35 marqué las proteínas de la cápside viral. Entonces, el bacteriófago infecta la célula, inyecta el material genético, con el proceso mecánico que les mencioné, se separan las cápsides, quedándome en el interior solamente el fósforo marcado de los ácidos nucleicos. Ocurre la multiplicación y voy a observar que el marcaje está dentro de la célula, lo que demuestra que lo que penetra a la célula es el ácido nucleico y no las proteínas de la cápside. Entonces, ellos que hicieron un fago que estaba marcado, el fósforo 32 de los ácidos nucleicos, esto que ven aquí en rojo. Entonces infectan las bacterias. Una vez que las bacterias se infectan y se multiplican, ellos aplican una agitación mecánica, algo así como una licuadora se utiliza en esos casos, para despegar las cápsides de la superficie de las bacterias. Ellos centrifugan y obtienen en el sobrenadante las cápsides que no están marcadas y en el sedimento el material genético inyectado dentro de la bacteria que sí está marcado, lo que quiere decir que penetra únicamente el ADN del microorganismo. En la segunda parte del experimento ellos también usaron un cultivo de bacterias donde lo que marcaron con azufre 35 fue la cápside, las proteínas.
hicieron el mismo proceso, infectaron, separan las cápsides de lo que son las bacterias infectadas con el ADN, y ellos observan entonces que en el sobrenadante es donde está el marcaje radioactivo. O sea que ahí es donde están las cápsides, mientras que el ADN, que en este caso no estaba marcado, no se detecta radiación en el sedimento. Con estos dos experimentos, ellos demuestran que lo que penetra y se multiplica dentro de la célula hospedadora en una infección viral es el ácido nucleico y no las proteínas de la cápside. En el experimento Hershey-Chase se utilizaron virus bacterianos llamados fagos para demostrar que el ADN es el material genético. El fago que se usó en este experimento estaba compuesto por una molécula de ADN rodeada por una cubierta proteica. Cuando los fagos infectan las bacterias, se acoplan a la superficie de la bacteria e inyectan el ADN a la célula. La cubierta proteica permanece en el exterior de la célula. En la primera parte del experimento, los fagos se produjeron en un medio que contenía aminoácidos marcados con radioactividad 35S. Ello dio como resultado fagos con proteínas marcadas 35S, pero sin marca radioactiva en el ADN. A continuación, se permitió que los fagos infectaran las bacterias. Los fagos se acoplaron a las células bacterianas e inyectaron su ADN, pero la cubierta proteica marcada con radioactividad permaneció en el exterior de la célula. Los fagos que se formaron en esas células no contenían radioactividad. Una agitación enérgica hizo que se eliminaran las cubiertas proteicas vacías, pero ello no interfirió en la producción de nuevos fagos en la célula. En la segunda parte del experimento, los fagos se produjeron en un medio que contenía desoxirribonucleótidos marcados con 32P. Ello dio como resultado fagos con el ADN marcado con 32P, pero sin marca radioactiva en la proteína. Cuando los fagos infectaron las bacterias, el ADN marcado con 32P penetró en la célula y se pudo encontrar en los fagos producidos posteriormente en la bacteria infectada. Con ello se demostró que es el ADN y no la proteína el portador de la información genética para una nueva generación de fagos. Para llegar a conocer y a descubrir la estructura del ADN, la estructura tridimensional, Watson y Crick, que fueron los que propusieron el modelo aceptado actualmente, se basaron en los estudios realizados por otros investigadores. Por ejemplo, en 1951, Rosalind Franklin hizo cristalografía de rayos X y tiene una imagen de más o menos cómo es la estructura de ese ADN. Por otro lado, Charles Gaff hizo o aplicó lo que se llama la regla de Chargaff, que proporciona información sobre la proporción de bases nitrogenadas en el ADN y explica la complementariedad de bases entre adenina, timina, guanina y citosina. Todos estos fueron estudios previos en los que se basaron Watson y Crick para poder llegar a proponer el modelo de estructura del ADN. En cuanto a cristalografía de rayos X, los datos proporcionados por Rosalind Franklin, vamos a decir, muestran una pista acerca de la forma o estructura tridimensional del ADN. Sus estudios demuestran que el ADN es una hélice, o sea que se enrolla, que tiene un ancho, o sea, el ancho de esa hélice es de 2 nanómetros, y que probablemente están compuestas por dos cadenas, o sea, son dos cadenas unidas, lo que forma una doble hélice. También demostró que las bases nitrogenadas tienen una diferenciación, una distancia de 0,34 nanómetros y que una vuelta de ese ARN, esa hélice a medida que da vuelta, tiene un tamaño de 3,4 nanómetros. Quiere decir que cada 10 pares de bases da una vuelta completa esa doble hélice. Acá tenemos los estudios que realizó ella, fíjense, con rayos X, hizo difracción de esos rayos X y obtuvo esta estructura que está acá. Acá se ven las dos hélices o las dos cadenas del ADN y fue lo que sirvió de base para los estudios realizados posteriormente por Watson y Crick.
Esto que está acá son las características. Fíjense, se sabe que a partir de estos estudios de Rosalind Franklin que el tamaño del ADN, el diámetro, es de 20 Armstrong. Fíjense, entre una base nitrogenada y otra hay una distancia de 0,34 nanómetros y que una vuelta completa está compuesta por 10 pares de base. También se sabe mediante sus estudios que el ADN, a medida que hace la torsión para formar la doble hélice, crea un surco menor, que es este que está acá, y un surco mayor, este que está acá. O sea que de los surcos que se van formando, uno es más ancho que el otro, y se denominan surco mayor y surco menor. El arreglo de los tres principales componentes en los polímeros de ácido nucleico era bien conocido, pero su forma tridimensional no se conocía. O sea, se sabía para el momento que los ácidos nucleicos estaban formados por un esqueleto fosfocarbonado, una base nitrogenada y un azúcar. Lo que no sabía era de qué manera estaban conformados tridimensionalmente esos ácidos nucleicos. Estos estudios de Rosalind Franklin mostraron la primera pista de cómo era la conformación de esos elementos para formar la doble hélice de ADN. La colocación de esas bases nitrogenadas hidrofóbicas en el interior y los grupos azúcar-fosfato en el exterior era el arreglo químicamente más estable. Cuando se colocaban modelos teóricos donde se colocaba en la parte interna los azúcares con los grupos fosfato, y por fuera las bases nitrogenadas, vamos a decir, la estabilidad del producto químico no era lo suficientemente alta para mantenerlo. Por eso es que los estudios demostraron que las bases nitrogenadas van en el interior, mientras que los azúcares y grupos fosfatos van en el exterior. Entonces, este es el modelo que se propone, que yo tengo aquí una base nitrogenada con el azúcar unido a diferentes átomos de fosfato. O sea, este es el esqueleto fosfocarbonado que uno llama, y esto que está aquí en el interior son las bases nitrogenadas. Y aquí tengo una hélice y aquí tengo otra. Tengo dos esqueletos fosfocarbonados unidos a una base, todas en el centro. El apareamiento de las bases, según los estudios de cristalografía, se determinó por ensayo y error. Entonces, la distancia entre los grupos del esqueleto fosfocarbonado es constante. O sea, la distancia entre una hélice y una hélice, entre una hélice y la otra, es la misma todo el tiempo. Son 20 Armstrong. Por lo tanto, no se podía aparear una purina con una purina o una pirimidina con otra pirimidina. Porque, vamos a decir, un grupo es mucho más grande y otro es mucho más pequeño. Entonces, al aparear purina con purina y pirimidina con pirimidina, como unas son más grandes y otras son más pequeñas, la distancia no sería constante, sino que habría zonas donde es más ancho el ADN y zonas donde el ADN es mucho más angosto. Entonces, como se sabía que la estructura era constante, el apareamiento no se podía dar de esa manera. En el caso de las purinas son adenina y guanina, mientras que las dos pirimidinas son citosina y timina, que están compuestas por un anillo orgánico, mientras que las purinas están compuestas por dos anillos orgánicos. Entonces, lo más lógico era pensar que se apareaba una purina con una pirimidina, era lo que permitía que el ancho de la doble hélice se mantuviera constante. Entonces, se decía que el apareamiento debía ser obligatoriamente una purina con una pirimidina. La formación de puentes de hidrógeno entre una purina y pirimidina establecía un apareamiento apropiado y reforzaba la regla de Chargaff. Chargaff es otro investigador quien descubrió que las combinaciones eran de la siguiente manera. Adenina siempre se une con timina y guanina se une con citosina, ya que adenina y timina eran capaces de formar dos puentes de hidrógeno, mientras que guanina y citosina eran capaces de formar 3 puentes de hidrógeno para realizar la unión química de esas bases y mantener un ancho constante en todo lo que era la doble hélice de ADN. Aquí tienen el ejemplo, por ejemplo, acá tenemos citosina con guanina. Fíjense que esto me proporciona 3 uniones estables, 3 puentes de hidrógeno entre estos dos productos. Mientras que acá yo tengo timina con adenina, me proporciona 2 puentes de hidrógeno de unión.
Por eso es que citosina y guanina siempre se unen, mientras que adenina y timina se unen siempre. O sea, yo no pudiera unir, por ejemplo, una adenina con una citosina. ¿Por qué? Porque me faltaría un puente, o sea, me sobraría aquí un grupo nitrogenado que está pendiente de formar un grupo nitrógeno con la adenina, que solamente tiene la capacidad de formar dos puentes de hidrógeno con el otro compuesto con el que se va a parear. Entonces, Erwin Chargaff, en 1947 proporciona evidencia de que el ADN es material genético. Cuando él hace un análisis de la composición de las bases del ADN, comparándolo entre diferentes microorganismos, él, vamos a decir, determina que hay 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. El estudio de Chargaff concluye que la composición del ADN es específica de especie, que la cantidad de adenina, guanina, citosina y timina no es la misma entre las especies. Por lo tanto, hay diferente proporción de bases nitrogenadas entre las diferentes especies. Eso permitió hacer los estudios de clasificación filogenética de las diferentes especies y vamos a decir, desarrollar los árboles filogenéticos de evolución, lo que permite saber entonces, a partir de un organismo común, cómo ha sido la descendencia de las diferentes especies y de dónde viene cada una de las especies. Incluso es una característica que se utiliza para identificación, por ejemplo, de bacterias. Se sabe que Staphylococcus aureus, por ejemplo, tiene un contenido guanina-citosina del 30 a 40%, mientras que una Escherichia coli, por ejemplo, tiene un contenido de guanina-citosina del 20 al 25%. Entonces, ese contenido guanina-citosina, esa proporción, que como dice Chargaff, es específica de especie, me permite diferenciar en base a composición guanina-citosina o corroborar la presencia de un microorganismo. Entonces, esa diversidad refuerza el argumento de que el ADN es la base molecular de la herencia, o sea que la herencia, la transmisión genética reside en el ADN. Entonces, la regla de Chargaff lo que dice es que la cantidad de adenina siempre es igual a la cantidad de timina, mientras que la cantidad de guanina siempre es igual a la cantidad de citosina. Acá está el gráfico de la composición de las especies según la regla de Chargaff. Por ejemplo, el Homo sapiens tiene esta constitución: 31% de adenina, 31% de timina, 19.1% de guanina y 18% de citosina. Entonces, esta es la composición del ADN del hombre. Si yo tengo un ADN desconocido y tiene esta composición, estoy casi seguro que se trata de ADN humano. Por ejemplo, aquí tenemos el ADN de una Escherichia coli. Fíjense que adenina es 24, timina 24, guanina 25 y citosina 25. Por el contrario, tengo bacilos subtilis, que es un bacilo gram positivo, a diferencia de Escherichia coli, que es un bacilo gram negativo. Fíjense que la composición es diferente. Entonces, dependiendo de la composición del ADN, yo pudiese inferir o determinar de qué especie o qué microorganismo se trata, aplicando los principios de la regla de Chargaff. Entonces, en base a los diferentes experimentos que hemos visto hasta el momento, utilizando los estudios de cristalografía de Rosalind Franklin y los descubrimientos proporcionados por Chargaff, la evidencia hasta el momento disponible era que había nucleótidos que estaban compuestos por azúcar y deoxirribosa, había grupos fosfatos, había bases nitrogenadas, que adenina y timina eran complementarias, de citosina y guanina también eran complementarias, que las purinas eran adenina y guanina y las pirimidinas eran citosina y timina, que el esqueleto fosfocarbonado tenía un extremo con un grupo 5' libre, mientras que el azúcar proporcionaba un extremo 3' libre. Entonces podemos decir que desde el punto de vista estructural, el ADN está compuesto por grupos fosfatos, que estos grupos fosfatos pueden ser monofosfatos cuando tienen un solo grupo fosfato, difosfato cuando tiene dos, o trifosfato cuando están compuestos por 3 átomos de fósforo. Adicionalmente, un azúcar, en este caso una pentosa, que puede ser deoxirribosa, como en este caso que está acá,
o ribosa cuando tiene su oxígeno. Entonces, además de los grupos fosfatos tenemos la pentosa, en este caso es una ribosa que puede ser deoxirribosa, que es la que, vamos a decir, el azúcar que constituye el ADN, mientras que la ribosa es la azúcar que conforma el ARN. En cuanto a los nucleótidos, recuerdan, tenemos purinas y pirimidinas. Entonces, esos nucleótidos, en el grupo de las pirimidinas, tenemos la citosina y la timina, que ya les mencioné. Este es el núcleo básico de una pirimidina, donde tenemos entonces citosina, que esta es su estructura, y timina, cuya estructura es esta que está acá. Tenemos además el uracilo. El uracilo es una base nitrogenada exclusiva del ARN. Lo encontramos solo formando parte del ARN y no lo encontramos formando parte del ADN. El ARN viene siendo, tiene una estructura muy similar a la de la timina. E incluso se une con los mismos, con la adenina, igual que lo hace la timina. Y tenemos acá las purinas. Este es el núcleo básico de una purina. Fíjense que las purinas tienen 2 anillos en su estructura, mientras que las pirimidinas tienen un solo anillo. Y dentro de las purinas, las que ya les mencioné, tenemos guanina y tenemos adenina. Entonces, un nucleócido es cuando tenemos unida la base nitrogenada, en este caso, con el azúcar a través de una unión glicosídica. Por eso se llama nucleócido. Es cuando tenemos, mediante un enlace glicosídico, una base nitrogenada, cualquiera de las bases nitrogenadas, con un azúcar. Un nucleótido es cuando yo tengo una base nitrogenada unida a un azúcar y a su vez unido a un grupo fosfato. Entonces, cuando yo tengo base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato, es un nucleótido, mientras que cuando yo tengo solo el azúcar con la base nitrogenada sin un grupo fosfato, es un nucleócido. Mientras que un ácido nucleico es el que está conformado por nucleótidos. Si ustedes observan, aquí hay una base nitrogenada, un azúcar y un fósforo. Todo esto que está acá es un nucleótido. Y aquí tengo otra vez una base nitrogenada, un azúcar y un fósforo. Esto es otro nucleótido. Entonces, el ácido nucleico no es más que la sucesión de nucleótidos uno detrás del otro, unidos a través de grupos fosfatos con los azúcares, que es lo que uno llama el esqueleto fosfocarbonado, porque tiene fósforo y átomos de carbono que conforman lo que es el azúcar. Según estos descubrimientos, y basado en los estudios de otros investigadores, investigaciones previas, Watson y Crick proponen el modelo del ADN. Ellos dicen que el ADN está compuesto por 2 cadenas de ácidos nucleicos que forman una doble hélice, basándose en lo que descubrió Rosalind Franklin con cristalografía de rayos X. Ellos dicen que las 2 cadenas son antiparalelas. Eso quiere decir que son 2 cadenas que van en sentido contrario. Una va en dirección 5', 3', mientras que la otra va en dirección 3', 5'. El esqueleto de la molécula de ADN está compuesto por grupos azúcar-fosfato alternados, como se los mostré en el diagrama anterior. Tenemos un azúcar, un fosfato a lo largo de toda la cadena. Es lo que se denomina el esqueleto fosfocarbonado. La complementariedad de las bases nitrogenadas forma puentes de hidrógeno entre las cadenas. Adenina es complementaria con timina y guanina es complementaria con citosina, como les mostré anteriormente. Eso quiere decir que yo tengo un azúcar con una base nitrogenada y un fósforo, todos en secuencia para formar una cadena, y las bases nitrogenadas de una cadena se complementan con las bases nitrogenadas de la otra cadena. Entonces aquí tengo una cadena de ADN. Fíjense que yo tengo un grupo fosfato, un azúcar, y al azúcar está unida la base nitrogenada. Aquí tengo un grupo fosfato, azúcar, otra base. Entonces fíjense cómo tengo un esqueleto fosfocarbonado y en el otro extremo, vamos a decir, tengo las diferentes bases nitrogenadas. Esto es una sola cadena de ADN. Por lo tanto, al ser una doble hélice, tengo exactamente esta misma estructura del otro lado, donde quedan en la parte de adentro las bases nitrogenadas complementándose unas con otras, y hacia afuera queda el esqueleto fosfocarbonado. Acá lo pueden ver. Tengo acá una cadena de ADN, fíjense, una cadena de
fosfocarbonada, que es esta que está aquí, y aquí tengo bases nitrogenadas. Tengo una, tengo otra, y de este lado tengo la otra cadena. La otra cadena tiene fosfatos y azúcares y sus correspondientes bases nitrogenadas. Entonces, por complementariedad de base, esta base que está acá se une con esta que está acá. Aquí tenemos guanina, citosina. ¿Por qué? Porque hay 3 puentes de hidrógeno de unión, igual que acá. Mientras que acá es un dúplex adenina-timina, porque hay 2 puentes de hidrógeno. Entonces esto es guanina-citosina, adenina-timina, guanina-citosina, guanina-citosina. Entonces esto es una doble cadena de ADN donde yo tengo hacia afuera el esqueleto fosfocarbonado compuesto por azúcares y grupos fosfato en las 2 cadenas. En el centro o hacia adentro tengo las bases nitrogenadas que se complementan y forman 2 o 3 enlaces de hidrógeno para, vamos a decir, darle estabilidad química a la doble cadena de ADN. Y aquí podemos apreciar la dirección antiparalela de la cadena. Esta cadena va en dirección 5', 3', mientras que esta cadena va en dirección 3', 5', o sea, van en direcciones contrarias. Eso del 5 y del 3 no es más que la posición que queda libre para aceptar un nuevo grupo fosfato en el anillo de ribosa, dependiendo de hacia dónde esté orientado ese anillo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, para que recordemos otra vez, las uniones entre guanina y citosina forman un triple puente de hidrógeno, mientras que adenina y timina forman únicamente 2 puentes de hidrógeno. ¿Cuáles son las funciones del ADN? Las funciones del ADN principales son el almacenamiento de la información genética, la autoduplicación, o sea, él tiene la capacidad de copiarse a sí mismo, y la herencia, porque ahí está toda la información genética para que el individuo o la descendencia de ese individuo funcione. Adicionalmente, además de preservar la información genética y transmitirla, el ADN tiene una función de expresión de la información genética. Él no solamente la almacena y la transmite, sino que en un momento necesitado yo puedo a partir de ese ADN leer información genética para producir proteínas o cualquier otra sustancia que se necesite para cualquier proceso de ese ser vivo. La principal función del ADN es codificar proteínas. El ADN tiene toda la información genética que nos va a permitir a nosotros codificar las proteínas que necesitamos en todos los procesos metabólicos. Esta información está codificada a nivel de las bases nitrogenadas, o sea, esa combinación de bases nitrogenadas es lo que me va a formar un gen, y el gen es el que me codifica las diferentes proteínas. En cuanto a la estructura del ADN, hay diferentes conformaciones. Por ejemplo, la molécula que conocemos original, clásica, descrita por Watson y Crick, es lo que conocemos como el ADN del tipo B. Pero existen otras configuraciones especiales de ese ADN. Entonces, la expresión y transcripción de los genes está influenciada por la topología o la forma que tenga ese ADN. La doble hélice de ADN no es una estructura única y sola, sino que representa una familia estructural con diferentes tipos de estructura. Entonces, el ADN tipo B, que es la clásica descrita por Watson y Crick, tiene 2 surcos, un surco mayor y un surco menor, como vimos anteriormente. La doble hélice de ADN gira hacia la derecha y la distancia entre las bases es de 0,9 a 0,3 nanómetros. Posee 10 pares de bases en cada vuelta. Esa es la estructura clásica de Watson y Crick. Tenemos un ADN del tipo A. Es muy raro y solamente existe cuando el ADN está deshidratado. O sea, se configura de esa manera, estructuralmente, tridimensionalmente, cuando se encuentra deshidratado. Difiere o se diferencia de la forma B por una rotación de 20 grados en el eje perpendicular de la hélice. Además, tiene un surco mayor muy profundo y un surco menor casi plano que no se observa. Y tiene 11 pares de bases en cada vuelta, a diferencia de las 10 que tiene la configuración del tipo B. Y el ADN del tipo Z es totalmente diferente a estos dos. Mientras que estos giran hacia la derecha, el ADN del tipo Z gira hacia la izquierda. La distancia entre las bases, fíjense, es mucho más grande, 0,77 nanómetros. La estructura que forma entonces tridimensional no es una hélice que se enrolla en sí misma, sino una estructura en forma de zigzag. Y posee una gran cantidad de residuos de guanina y citosina
alternado y muy poca cantidad de adenina con timina. Acá tienen las tres estructuras. Aquí tenemos el DNA B, que es el clásico descrito por Watson y Crick, donde yo veo un prominente surco mayor y un no tan prominente surco menor. Acá tenemos el DNA tipo A. Fíjense que el surco mayor apenas se ve, pero el menor casi es imperceptible, que son estos que están acá. Y tenemos el ADN de tipo Z que gira en sentido contrario y que tiene forma de zigzag. Fíjense que va para un lado y posteriormente para el otro. Aquí tenemos en detalle el surco mayor y el surco menor. Fíjense, acá les voy a aprovechar para explicarles lo del extremo 3' y el extremo 5'. Fíjense que aquí tengo la molécula de ribosa. Fíjense que aquí tiene disponible en el nitrógeno, en la posición 3 del anillo de ribosa, hay disponible para que se una un grupo fósforo. Mientras que del otro lado tengo otra ribosa que está acá. Pero tengo la disponibilidad para unir un grupo fosfato solamente en la posición 5 del mismo anillo. Ustedes pueden ver, esta es la posición 3 aquí y esta es la posición 5 acá. Aquí tenemos dos bases nitrogenadas. Aquí tenemos adenina con timina. Y tengo dos puentes de hidrógeno aquí que me las unen. O sea que de aquí para acá es una cadena y de aquí del centro para allá es otra cadena. Por lo tanto, aquí tengo los fósforos en posición 5 y en posición 3. Por eso que se dice que la dirección puede ser 5', 3' o 3', 5', dependiendo del sentido de orientación que tenga la cadena. Pues aquí, por el contrario, fíjense, tenemos el apareamiento en citosina con guanina que forma 3 puentes de hidrógeno y tenemos también disponible en la posición 3 de este lado, en esta base, mientras que en la otra base que se aparea tenemos disponible en la posición 5. Entonces, la configuración estructural estequiométrica de la unión de estas moléculas es lo que permite que el ADN pueda ir torciéndose sobre sí mismo debido a esto que está acá. Cuando yo realizo la unión, las uniones no son exactamente iguales, sino que el ADN, fíjense que los puentes de hidrógeno se tuercen un poco y esto que está acá, que es una base nitrogenada, se aparea con esta, pero no exactamente en el mismo plano, sino que hay un cierto ángulo de inclinación. Entonces, cada molécula que se va uniendo proporciona un poco más de inclinación y es lo que hace que el ADN vaya dando la vuelta de forma helicoidal a todo su largo. En cuanto al ARN, que no es más que el ácido ribonucleico, recuérdense que el ARN, ese ácido nucleico, el azúcar que lo conforma es la ribosa, mientras que el ADN lo está conformado principalmente por deoxirribosa. Hay tres tipos de ARN: ARN-M o ARN mensajero, ARN-T, que es el ARN de transferencia, y ARN-R, que es el ARN ribosomal. Como les mencioné, el azúcar presente es la ribosa y el ARN, en lugar de tener timina, tenemos uracilo, que es la base nitrogenada que se aparea con la adenina. Y forma una hélice de una sola cadena. Es otra diferencia crucial entre ADN y ARN. El ADN es una doble cadena, mientras que el ARN es una cadena sencilla. Acá tenemos la estructura del ARN, es exactamente igual. Aquí tenemos el esqueleto fosfocarbonado, donde tenemos los átomos de fósforo, tenemos el azúcar, que en este caso recuerden es ribosa. Y tenemos acá entonces las diferentes bases: guanina, adenina, citosina y uracilo, porque recuerden el ARN no tiene timina, sino que es sustituida por uracilo. Entonces acá hay un nucleótido, acá hay otro, este es otro y este es otro. Aquí tengo 4 nucleótidos diferentes formándome una cadena de ARN. Esto que está acá, fíjense, es una estructura de un ARN de transferencia. El ARN de transferencia es el ARN que se encarga de buscar e incluir los aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Por eso se denomina de transferencia, porque lo que hace es que busca los diferentes aminoácidos y los transporta, los transfiere hasta el sitio donde se está realizando la síntesis de proteínas. Él tiene un extremo 5' y un extremo 3'.
Una característica que tienen los ácidos nucleicos de cadena simple es que son fácilmente degradados por enzimas proteolíticas o RNasa propias del hospedador. Al hospedador no le interesa tener, o sea, es un mecanismo de defensa. Cuando algún material genético ingresa a la célula que no es propio, antes de que se recombine y me vaya a alterar mi material genético, recuerden que una de las funciones del material genético es la preservación. Tiene que preservarse, no que todo lo que llegue lo voy a incorporar. Entonces allí lo que sucede es que hay ciertas enzimas, por ejemplo RNasa, que a todo ARN foráneo que pueda entrar, lo degrada. Pero esa enzima no tiene la capacidad de reconocer al ARN foráneo del ARN que es propio de la célula. Por lo tanto, generalmente el ARN de cadena simple se pliega sobre sí mismo y adquiere ciertas estructuras conformacionales. Fíjense que aquí por complementariedad de base él une guanina con citosina y adenina con uracilo y forma esta estructura que está acá. De esa manera se protege de la acción de las nucleasas como la RNasa. Entonces, se dice que la ARN de transferencia tiene estructura de una hoja de trébol, que tiene tres hojitas y un tallo. Está compuesto por 3 loops o 3 vueltas, como la 1, la 2 y la 3. Vamos a decir, este ARN, como les mencioné, es el que se encarga de buscar a los aminoácidos durante la síntesis de proteínas, y en este brazo que está acá, en el brazo 2, es lo que se denomina el anticodón, que es el que se encarga de, vamos a decir, unirse al codón que está presente en el ARN mensajero durante la síntesis de proteínas. Entonces esta es la estructura general, pero en realidad la estructura tridimensional del ARN de transferencia es esta que está acá. Ustedes ven que esto que está aquí abajo es el loop 2, mientras que estos dos que están aquí están acá. Lo que hacen es como si ustedes, vamos a decir, estuvieran abiertos de brazos y dirigen los brazos hacia adelante y los dos se juntan y forman esta estructura que está acá. Entonces esta es la parte, el loop 2, esta es la parte de aquí y estos son los dos brazos que se cierran y se pegan el uno con el otro y forman una estructura en forma de L. ¿Cuál es el dogma central de la biología molecular? Y fue formulado por Watson y Crick. Y ese dogma central se basa en cómo el ADN controla la herencia. Vamos a decir, tiene dos funciones separadas. Este es el dogma central de la biología molecular. Esas dos funciones son una función autocatalítica, que es la función que regula cómo el ADN es capaz de multiplicarse o reproducirse a sí mismo. Mientras que la otra es la función heterocatalítica, y es la función que le permite al ADN controlar el desarrollo del cuerpo y cómo éste comunica su información genética al resto del cuerpo. Entonces esas son las dos funciones principales del ADN y vamos a decir forman parte de lo que es el dogma de la biología molecular. En cuanto a la función autocatalítica, la molécula de ADN es el molde directo de su propia autorreplicación, o sea, él se copia a sí mismo para duplicarse cuando hay división celular. Entonces, en la división celular, la doble hélice de ADN se separa, se desenrolla, se separan las uniones entre purina y pirimidina y leyendo esas dos cadenas, vamos a decir, del ADN original, se les crea una complementaria a su alrededor de manera que voy a obtener dos copias idénticas del mismo ADN o del mismo material genético, de las cuales cada una va a formar el cromosoma de cada una de las dos células en el proceso de división. O sea, de una célula empieza a crecer el citoplasma, separo las dos cadenas de ADN, las complemento y las copio las dos, separo dos células y un cromosoma se va con una célula y el otro con la otra. Ese es el mecanismo de multiplicación celular. De esta manera entonces cada cadena de ADN no produce una copia de sí misma, sino su cadena complementaria. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo leo la molécula original y la voy a copiar en otra molécula, no. La molécula original se separa y a cada una de las dos cadenas que la forman le hago una copia. Por lo tanto, las dos moléculas que se van a formar nuevas de ADN tienen una cadena original y una cadena que es copia. Las mutaciones son errores que se dan en función de cuando se realiza el copiado de la cadena. Si el molde no se copia correctamente, la molécula que va a resultar no es igual a la molécula original, va a tener cierto cambio y es lo que se conoce como una mutación. En cuanto a la función heterocatalítica, es cuando el organismo determina
si requiere alguna sustancia, por ejemplo, una proteína, una macromolécula, etc., la doble hélice del ADN entonces se abre. ¿Para qué? Para proporcionar la información genética para producir esa molécula o esa proteína que se necesita. Al abrirse, hay ciertas enzimas especializadas que son capaces de producir un ARN mensajero que codifica la producción del elemento que se necesita. O sea, si yo necesito la proteína X, lo que sucede es que a nivel de la ubicación del cromosoma, donde está ese gen de la proteína que yo necesito, el ADN se desenrolla, separa las dos hebras, de manera de que yo pueda copiar la información genética que está allí en una de las dos cadenas, genero un ARN mensajero, que es el que se utiliza posteriormente por los ribosomas, compuestos por ARN ribosomal, para producir una proteína. Bueno, muchas gracias por la atención. Si tienen alguna duda o algo no les quedó claro, pueden comunicarse conmigo directamente por correo electrónico o a través de mensajería de la plataforma del aula virtual. Para aclarar las dudas, les recomiendo también que revisen el material complementario, revisen el libro, los capítulos de los libros que les estamos proporcionando, así como los videos complementarios, para, vamos a decir, tratar de ejemplificar mejor los procesos que vimos en esta clase.